Carretera 36, Denver. 8:47 de la mañana. Un Mercedes plateado da 2 vueltas y estalla en llamas. Dentro, una joven atrapada, inconsciente, sangrando, con gasolina acumulada y el fuego propagándose rápidamente. Michael Harrison tiene 30 segundos, tal vez menos. Su elección: irse sano y salvo con su hija de 8 años o meterse en un coche en llamas para perseguir a un completo desconocido. Él eligió el coraje. Lo que él no sabía es que ese extraño cambiaría todo su mundo. Porque a veces un momento de heroísmo no solo salva una vida, sino que revela un destino que nadie vio venir. Esta es esa historia. Antes de continuar, por favor dinos desde qué parte del mundo nos está sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado cortaba el aire de la mañana como una cuchilla. Michael Harrison apretó con más fuerza el volante cuando el Mercedes plateado que iba delante de él giró repentinamente y violentamente hacia la izquierda. Un ciervo cruzó la autopista 36 y desapareció entre los árboles tan rápido como había aparecido. Pero el coche de lujo no tuvo tanta suerte. El tiempo se ralentizó mientras Michael veía como el Mercedes perdía el control en la carretera mojada por la lluvia. El vehículo giró de lado y los neumáticos humearon contra el asfalto antes de salirse de la carretera y estrellarse contra la barrera de hormigón con un sonido que perseguiría los sueños de Michael durante meses. El metal se retorció y el vidrio explotó. El coche dio una vuelta, 2 veces, antes de aterrizar en posición vertical en medio de un calor destrozado. La camioneta Ford de Michael patinó hasta detenerse en el arcén. Sus manos temblaban mientras tomaba su teléfono, sus dedos forcejeando con el dial de emergencia. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hubo un accidente en la autopista 36 en dirección este, aproximadamente a 2 millas de la salida de Sterling Industries, dijo Michael, con la voz sorprendentemente firme. El coche chocó contra la barrera y dio varias vueltas. ¿Puedo ver a alguien dentro? Señor, ¿está usted herido? No, pero Michael se detuvo a mitad de la frase. Empezaba a salir humo de debajo del capó arrugado del Mercedes. Señor, ¿está usted ahí? Michael terminó la llamada y corrió. Cada paso hacia los restos se sentía como moverse sobre arenas movedizas. Cuanto más se acercaba, peor parecía. El lado del conductor recibió la mayor parte del impacto. El marco de la puerta se comprimió hacia adentro como una lata. Dentro, una mujer joven, de unos 25 años, colgaba inconsciente apoyada en el cinturón de seguridad. La sangre corría por su frente desde un corte cerca de la línea del cabello. Su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo que hizo que el estómago de Michael se revolviera. «Señorita», gritó Michael, tirando de la manija de la puerta del conductor. No se movía. «¿Puedes oírme?» No hay respuesta. Su respiración era superficial y trabajosa. Entonces el olor lo golpeó. Gasolina, dulce, picante y aterradora. Michael miró hacia abajo. Un líquido oscuro se acumulaba debajo del vehículo y se extendía hacia afuera como tinta derramada. El motor emitió unos ruidos de clic siniestros y pequeñas llamas anaranjadas comenzaron a lamer los bordes del capó. Por un momento que pareció una eternidad, Michael se quedó congelado. Pensó en Sophie. «Te amo hasta la luna, papi». Y de vuelta otra vez. «Cariño». Su despedida matutina resonó en su mente. Sophie con una mochila de arcoíris saltando hacia la entrada de la escuela sin ninguna preocupación en el mundo. Sophie, que ya había perdido a su madre por un aneurisma cerebral hacía 2 años. Sophie, quien estaría completamente sola si algo le pasara. Las llamas se hicieron más grandes. Michael corrió de regreso a su camioneta y agarró la palanca de cambios de detrás de su asiento. El vidrio cayó por todas partes cuando rompió la ventana trasera del pasajero del Mercedes. El sonido de los cristales rotos se mezcló con el creciente rugido del fuego bajo el capó. El calor lo golpeó inmediatamente mientras se arrastraba a través del marco de la ventana. El humo llenó el interior, haciéndole lagrimear los ojos y arder los pulmones. El cinturón de seguridad de la mujer estaba atascado. El cierre metálico se torció por el impacto. Michael sacó su navaja de bolsillo, el último regalo de aniversario que Catherine le había dado antes de morir.
Sus manos temblaban mientras cortaba la gruesa tela del cinturón de seguridad. La hoja se enganchaba y resbalaba con cada corte desesperado. Vamos. Vamos. Las llamas ahora eran visibles a través de las rejillas de ventilación del tablero, lenguas de fuego anaranjadas que se extendían hacia el interior. La manga de su chaqueta se incendió y él la apagó con sus manos ensangrentadas, sin dejar nunca de trabajar en el cinturón de seguridad. La cabeza de la mujer se inclinó hacia un lado cuando el cinturón finalmente cedió. Michael atrapó su peso contra su pecho, su cuerpo flácido y aterradoramente quieto. La sangre de la herida de su cabeza empapó su camisa mientras la arrastraba hacia el asiento trasero. Hacerla pasar por la ventana trasera fue como intentar enhebrar una aguja con guantes de boxeo puestos. La espalda de Michael rozó un vidrio dentado mientras la arrastraba, rasgándose la camisa y la piel. La parte delantera del coche estaba ahora completamente envuelta en llamas y podía sentir el calor que le quemaba la piel del cuello y los brazos. Estaban a 5 pies del auto cuando Michael lo escuchó. Un sonido silbante bajo que le heló la sangre. Se lanzó hacia adelante, cubriendo el cuerpo de la mujer con el suyo justo cuando el tanque de gasolina explotó. La fuerza de la explosión los levantó a ambos del suelo. Michael sintió que los escombros caían sobre su espalda, y trozos afilados de metal y vidrio se incrustaban en sus hombros y brazos. El calor era abrumador, como estar demasiado cerca de un horno. Cuando el zumbido en sus oídos finalmente se detuvo, Michael se encontró tendido en el césped a 10 pies de donde había estado el auto. La mujer estaba debajo de él, todavía inconsciente, pero respirando. Él se apartó de ella con cuidado, mientras todo su cuerpo gritaba de dolor. El Mercedes no era más que un esqueleto retorcido de metal carbonizado, con las llamas aún bailando entre los escombros. Michael presionó su chaqueta contra la herida de la cabeza de la mujer. Sus manos quemadas temblaban por la adrenalina y la conmoción. «Todo va a estar bien», susurró, aunque no estaba seguro de si estaba hablando con ella o consigo mismo. «La ayuda está en camino. Solo aguanta». A lo lejos se oían las sirenas. Mientras Michael se arrodillaba allí en el pasto mojado, con la espalda ardiendo de dolor y las manos en carne viva por las quemaduras, no podía dejar de pensar en esa mañana, en dejar a Sophie en la escuela, en cómo ella lo había mirado con esa sonrisa brillante, confiando completamente en que su papá volvería a casa sano y salvo. «¿Qué he hecho?». Pero entonces la mujer se movió levemente y Michael la oyó susurrar algo tan bajo que casi lo perdió. «Gracias». Y de alguna manera en ese momento, supo que Catherine habría estado orgullosa. Los paramédicos los encontraron así. Michael se inclinó sobre la mujer inconsciente y le habló en voz baja, aunque ella no podía oírlo. Sus manos eran un desastre de quemaduras y laceraciones. Tenía quemaduras de 2º grado en la espalda y los brazos, y la sangre se filtraba a través de su camisa rasgada desde una docena de cortes. «Señor, necesita que le echemos un vistazo», dijo el paramédico, un hombre joven de ojos amables y manos firmes. «Primero ocúpate de ella», insistió Michael, con la voz entrecortada por la inhalación de humo. «Estuvo atrapada más tiempo que yo». «Señor, por favor». Michael no apartó la mirada de la mujer. «Primero asegúrate de que esté bien». 3 paramédicos lograron convencer a Michael de que se apartara mientras trabajaban. Mientras subían a la mujer a la ambulancia, Michael vislumbró su bolso, con su contenido esparcido sobre el asfalto mojado. Una licencia de conducir, tarjetas de crédito, la foto de un hombre mayor de cabello plateado y mirada amable. El nombre en la licencia era Olivia Sterling. Sterling, como Sterling Industries, donde Michael había trabajado como supervisor de mantenimiento durante los últimos 5 años, pero la conexión no se percibía a través de la niebla de la conmoción y la adrenalina. Lo único que importaba era que respiraba, que los paramédicos decían palabras como estable y reactiva. «¿Cómo se llama, señor?», preguntó la segunda paramédica mientras limpiaba el cristal de las manos de Michael. «Michael Harrison». «Bueno, señor Harrison, le salvó la vida, pero también casi se mata al hacerlo. Las quemaduras son graves». Michael asintió distraídamente, viendo cómo la ambulancia se alejaba con Olivia dentro. Solo entonces se permitió pensar en Sophie, en la llamada que tendría que hacerle a su hermana.
¿Cómo le dices a un niño de 8 años que papá podría tener cicatrices para el resto de su vida porque no pudo pasar junto a una desconocida en apuros? La sala de urgencias del Denver General era un torbellino de actividad. Michael estaba sentado en una mesa de exploración mientras la doctora Sarah Chen le atendía las manos, retirando con cuidado trozos de vidrio y residuos de sus palmas y dedos. «Tiene suerte», dijo, aunque su expresión sugería que pensaba que él era todo lo contrario. «Las quemaduras de tu espalda son de segundo grado, pero deberían sanar sin daño permanente a la función muscular. Pero tus manos, vas a necesitar cirugía en 3 dedos. Hay un daño nervioso significativo». Michael la observaba trabajar. Su mente estaba en otra parte. La mujer del accidente, Olivia Sterling. ¿Lo está? Está viva gracias a ti, dijo la doctora Chan con firmeza. Fractura de cráneo, brazo roto, algo de hemorragia interna, pero nada que no sane. El departamento de bomberos dijo que tenías unos 30 segundos antes de que ese coche se convirtiera en una trampa mortal. 30 segundos. Michael cerró los ojos e intentó no pensar en cuántas veces en esos 30 segundos casi se dio la vuelta y se fue. Señor Harrison. La voz del doctor Chen era suave. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Familia. Mi hermana María y Sofie, la escuela de mi hija. Tiene 8 años. Se suponía que debía recogerla a las 3:30. La voz de Michael se quebró. La medicación hacía que todo pareciera distante y extraño, pero la idea de Sofie esperándolo en la escuela lo iluminó todo. Nos encargaremos de eso, le aseguró el doctor Chan. Pero vas a estar aquí un tiempo. Cirugía, observación, fisioterapia. Esto no es algo de lo que te recuperes en un día o 2. Michael asintió, mirando sus manos vendadas. Hace 2 semanas, la mayor preocupación de su vida era si podría permitirse arreglar el calentador de agua de su apartamento. Ahora estaba mirando facturas médicas que probablemente costarían más de lo que ganaría en 6 meses. Pero ella, viva, se dijo. Olivia Sterling está viva. Eso tenía que ser suficiente. María llegó 20 minutos después con Sofía a cuestas, pálida de preocupación. Tío Mike. Sofía se levantó de la cama del hospital antes de que María pudiera detenerla, pero se detuvo en seco al ver las vendas que cubrían los brazos de su padre. ¿Qué te pasó? Michael miró a su hija, toda pecas, ojos marrones preocupados y cabello enredado por el parque, y sintió un poco de angustia. ¿Cómo le explicas a un niño que a veces los adultos tienen que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto? Ayudé a alguien que estaba herido, cariño, dijo simplemente. Pero estoy bien. Voy a estar bien. Sofía se subió con cuidado a la cama junto a él, evitando sus manos vendadas. ¿Tenías miedo? Aterrorizado, admitió Michael, porque había aprendido después de la muerte de Catherine que la honestidad era mejor que un falso consuelo. Pero a veces ser valiente significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Como cuando me cuidaste después de que mamá se fuera al cielo. A Michael se le hizo un nudo en la garganta. Sofía solo hablaba de Catherine en susurros. Normalmente tarde por la noche, cuando las pesadillas eran malas. Escucharla mencionarlo con tanta naturalidad fue desgarrador y esperanzador a la vez. Sí, cariño. Así sin más. María le apretó el hombro. La escuela dijo, faltaste al trabajo. ¿Ya llamaste a Roger? Roger Bennett, su supervisor en Sterling Industries, un buen hombre que había sido paciente cuando Michael necesitó tiempo libre tras la muerte de Catherine. Pero la paciencia tenía límites. Perderse 2 semanas por recuperación médica era una cosa. Faltar al trabajo porque casi te mata salvando a un desconocido era otra. Lo llamaré mañana, dijo Michael. Ahora mismo, solo quiero ir a casa. Pero mientras yacía en la cama del hospital viendo a Sofía colorear dibujos de superhéroes que ella insistía en que se parecían a él, no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado radicalmente. No solo en su cuerpo, con las quemaduras y cortes que dejarían cicatrices permanentes, sino en su comprensión de quién era y de lo que era capaz. Catherine solía decir que el amor significaba estar presente para los demás, incluso cuando te costara todo. Michael siempre había pensado que se refería a la familia, a cómo cuidas a tu esposa e hija, pase lo que pase.
Nunca había considerado que a veces el amor significaba estar presente para completos desconocidos. 2 semanas después, Michael estaba de vuelta en el trabajo con las manos todavía vendadas y sus movimientos más lentos de lo habitual. Las quemaduras en su espalda habían sanado lo suficiente como para que pudiera usar la camisa de su uniforme sin demasiadas molestias, pero agarrar herramientas aún le dolía. Estaba arreglando una unidad de calefacción en el ala ejecutiva de Sterling Industries cuando Roger Bennett lo encontró. Mike. La voz de Roger era extraña, casi nerviosa. El señor Sterling quiere verte en su oficina ahora. A Michael se le encogió el estómago. Alexander Sterling, el director ejecutivo de Sterling Industries. En 5 años trabajando allí, Michael nunca había estado en la misma planta que la oficina del hombre, y mucho menos había llamado para reunirse con él personalmente. ¿Se trata de la vez que me perdí?, preguntó Michael, calculando mentalmente cuánto dinero habían ahorrado y cuánto tiempo podría durar si perdía su trabajo. Sube, Mike. Diane lo espera. El ascensor ejecutivo se sintió como el viaje más largo de la vida de Michael. El último piso de Sterling Industries era todo mármol y cristal, con vistas panorámicas del horizonte de Denver y las montañas a lo lejos. Michael lo había visto en los boletines de la empresa, pero estar allí en persona fue abrumador. Diane, la asistente del señor Sterling, le sonrió cálidamente. Señor Harrison, lo espera. Pase directamente. La oficina era más grande que todo el apartamento de Michael. Ventanales de piso a techo daban a la ciudad y obras de arte costosas adornaban las paredes. Alexander Sterling estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y un traje a medida. Pero fue la otra persona en la habitación quien le cortó la respiración a Michael. La joven del accidente estaba sentada en una silla de ruedas cerca del escritorio del señor Sterling. Tenía el brazo enyesado y aún se veían vendajes en la frente, donde Michael recordaba haber visto sangre, pero sus ojos estaban alerta y concentrados, y lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. Estaba llorando. Señor Harrison. Alexander Sterling se apartó de la ventana y Michael pudo ver que la emoción le nublaba la mirada. Quiero presentarte a mi hija Olivia. El mundo se tambaleó. Su hija. La mujer que Michael había sacado del coche en llamas. La desconocida por la que había arriesgado la vida era la hija de Alexander Sterling. Olivia se levantó con dificultad de su silla de ruedas, tambaleándose ligeramente sobre sus piernas temblorosas. Y antes de que nadie pudiera detenerla, cruzó la habitación y abrazó a Michael con fuerza. Me salvaste la vida, sollozó en su hombro, con la voz ahogada por las lágrimas y la emoción. El médico dijo que tenía menos de 30 segundos antes de que el fuego llegara al habitáculo. Me lo contaron todo. Tus heridas, tus quemaduras, cómo me protegiste de la explosión. Michael se quedó paralizado, abrumado por la revelación y por el peso de su gratitud. Solo podía pensar en esa mañana de hacía semanas, en lo cerca que había estado de evitar el accidente, en Sofie, en la elección entre la seguridad y la valentía. Simplemente hice lo que cualquiera haría, dijo en voz baja. No, la voz de Alexander Sterling sonaba cargada de emoción mientras se acercaba a ellos. Señor Harrison, Michael, he pasado las últimas semanas aprendiendo sobre ustedes, sobre su esposa, Catherine, sobre Sofie, sobre cómo han trabajado aquí durante 5 años sin una sola queja. Como nunca te has perdido un día, excepto cuando estabas literalmente en el hospital, porque salvaste la vida de mi hija. El hombre mayor colocó una mano sobre el hombro de Michael, y Michael notó que temblaba levemente. Señor Harrison, Michael, he construido esta empresa sobre el principio de que las buenas personas merecen reconocimiento, pero lo que ustedes hicieron va más allá de todo lo que podría haber imaginado. Olivia es mi única hija. Perdí a mi esposa Margaret hace 10 años por cáncer, y Olivia es todo lo que me queda en este mundo. Olivia se apartó del abrazo, secándose las lágrimas de las mejillas. He estado teniendo pesadillas sobre estar atrapado en ese auto. El fuego, el humo, la sensación de no poder moverse. Pero luego recuerdo que había alguien allí hablándome y diciéndome que todo estaría bien. Aunque estaba inconsciente, de alguna manera te escuché.
Me dijiste, gracias, dijo Michael de repente. Justo antes de que llegaran los paramédicos, susurraste, gracias. Lo recuerdo, dijo Olivia suavemente. Fue como escuchar a un ángel. Alexander Sterling se aclaró la garganta y recuperó la compostura. Michael, quiero dejar algunas cosas claras. En primer lugar, todos sus gastos médicos han sido cubiertos. Cada centavo. Eso no es negociable. Michael empezó a protestar, pero Alexander levantó una mano. En segundo lugar, te promovemos a director de instalaciones. Viene con un aumento salarial sustancial y beneficios que cubrirán la atención médica y la educación de Sophie hasta la universidad. Señor Sterling, no puedo. En tercer lugar, continuó Alexander, Olivia tiene una petición. Olivia sonrió entre lágrimas. He estado trabajando en mi maestría en psicología infantil. Antes del accidente, me dirigía a un refugio para niños para entregar libros y pasar tiempo con niños que habían perdido a sus padres. Es algo que hago todas las semanas. Ella hizo una pausa y miró a su padre. Me gustaría conocer a Sophie, no porque me sienta obligado, sino porque quiero entender el tipo de hombre que se arriesgaría a dejar a su hija huérfana para salvar a una extraña. Quiero aprender de ambos. Michael sintió que unas lágrimas que no sabía que había estado conteniendo comenzaban a caer. A ella le gustaría eso. A Sophie le gustaría mucho eso. La primera vez que Olivia vino a cenar a su modesto apartamento, Sophie estaba tan nerviosa que se escondió detrás de las piernas de Michael durante los primeros 10 minutos. Pero Olivia había traído una bolsa llena de materiales de arte y un libro sobre superhéroes. Y en una hora, los dos estaban sentados en el suelo de la sala de estar, coloreando y riendo como viejos amigos. El señor Mike, usando el apodo que Sophie había insistido en que adoptara, dijo, ¿sabes lo que me dijo Sophie hoy? Michael levantó la vista de la cocina, donde estaba intentando cocinar espaguetis con sus manos aún curativas. ¿Qué es eso? Ella dijo que su mamá solía decirle que los ángeles no siempre tienen alas. A veces simplemente tienen corazones valientes. Las manos de Michael se quedaron quietas sobre la cuchara de pasta. Catherine le había dicho esas mismas palabras a Sophie durante una de sus conversaciones antes de dormir, cuando ella todavía estaba viva, para arropar a su hija por la noche. Tenía razón, continuó Olivia. Solía pensar que los héroes eran personas de películas o libros, pero los verdaderos héroes son personas como tú. Personas que aparecen cuando importa. Sophie levantó la vista de su libro para colorear. Olivia dice que quiere ayudar a niños como yo. Niños cuyas mamás y papás están en el cielo. ¿Es eso correcto? Michael preguntó, trayendo platos de espaguetis a la mesa de café donde estaban sentados. Toda mi vida he tenido todo lo que podía desear. Dinero, educación, oportunidades. Pero nunca entendí realmente lo que significaba estar agradecido hasta que desperté en ese hospital y me di cuenta de que alguien había arriesgado todo para salvarme. Hizo una pausa y empezó a hacer girar los espaguetis alrededor de su tenedor con su mano sana. No solo me salvaste la vida ese día, Michael. Me mostraste cuál debería ser mi propósito en la vida. Lo que significa vivir de una manera que valga la pena el sacrificio que alguien hizo por ti. Esa noche, después de que Olivia se fuera y Sophie se durmiera, Michael se sentó en su pequeña cocina y sacó la taza de café de Catherine del armario donde la había guardado durante 2 años. Nunca había sido capaz de usarlo o guardarlo de forma permanente. Simplemente se quedó allí, un recordatorio de todo lo que había perdido. Por primera vez desde que murió Catherine, Michael se preparó una taza de café y bebió de su taza. No la trajo de regreso. Nada lo haría jamás, pero de alguna manera sentía que ella estaba allí con él, orgullosa de la elección que había hecho y de la nueva familia que estaban construyendo a partir de las cenizas de su dolor. 6 meses después, Sterling Industries celebró su gala anual en el Museo de Arte de Denver. Michael estaba de pie detrás del escenario con un smoking alquilado que Sophie había insistido que lo hacía parecer James Bond, con el sudor de los nervios golpeándole la frente a pesar del aire acondicionado. ¿Estás listo para esto, papá?, preguntó Sophie, mientras le arreglaba la pajarita con la seriedad que tenía una niña de 8 años. Ni un poquito, admitió Michael.
Alexander Sterling había insistido en entregarle a Michael el primer premio anual al coraje de la compañía en la gala frente a 500 empleados, miembros de la junta directiva y líderes comunitarios. Michael había intentado declinar, pero Olivia le había dado un discurso sobre la importancia de reconocer a los verdaderos héroes en un mundo lleno de falsos. No se trata de ti. Se trata de mostrar a otras personas que las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias. Ese coraje no consiste en no tener miedo. Se trata de tener miedo y, de todos modos, hacer lo correcto. Desde las salas, Michael podía oír la voz de Alexander que se extendía por todo el salón de baile. Damas y caballeros, esta empresa se construyó sobre el principio de que cada persona importa. Esta noche quiero contarles sobre un supervisor de mantenimiento que ejemplificó ese principio de la manera más extraordinaria. Mientras Alexander comenzó a contar la historia del accidente, Michael sintió que Sophie deslizaba su pequeña mano en la suya. «Papá, ¿tienes miedo?» «Estoy aterrorizado», dijo Michael honestamente. «Está bien», dijo la sabiduría que a veces poseen los niños. «Los héroes pueden tener miedo. Eso es lo que los hace valientes». Cuando Michael subió al escenario, toda la sala estalló en una ovación de pie que pareció no terminar nunca. Pero él solo tenía ojos para Sophie, que sonreía orgullosa desde la primera fila, y para la foto de Catherine que guardaba en el bolsillo de su chaqueta, la mujer que le enseñó que amar significa presentarse para los demás, incluso cuando cueste todo. Alexander le entregó un premio de cristal con la inscripción, por su extraordinario coraje al servicio de los demás. Pero el verdadero regalo vino en su discurso. Michael Harrison representa lo mejor de Sterling Industries, afirmó Alexander. Pero más que eso, representa lo mejor que la humanidad puede ser. Esta noche, estamos estableciendo el fondo de becas conmemorativo Catherine Harrison para los niños que han perdido a sus padres porque Michael nos ha enseñado que cuando nos cuidamos unos a otros, honramos a quienes hemos perdido. Entre el público, Olivia se secó las lágrimas de los ojos. En los últimos 6 meses, se había convertido en algo más que la mujer que Michael había salvado. Se convertiría en la hermana mayor honoraria de Sophie, amiga de Michael y un recordatorio de que a veces los momentos más inesperados conducen a las conexiones más hermosas. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban y felicitaban a Michael, Olivia lo llevó aparte. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de la recuperación? ¿Qué es eso? Saber que alguien arriesgó todo por mí cuando yo era un completo desconocido. Me hizo darme cuenta de que necesitaba vivir una vida digna de ese sacrificio. No me salvaste de ese auto, Michael. Me salvaste de desperdiciar mi vida en cosas que no importan. Hizo un gesto hacia Sophie, que estaba mostrando el premio de su padre a cualquiera que quisiera escucharla. Mírala. Mira lo orgullosa que está. Criaste a una hija que piensa que su papá es el rey. ¿Y sabéis qué? Ella tiene razón. Michael sonrió al ver a Sophie contar animadamente la historia de su heroísmo a una audiencia cautivada de adultos. A Catherine le habría encantado esto. No la atención ni el premio, sino ver a Sophie tan feliz, ver crecer a nuestra familia. Ella habría estado orgullosa de ti, dijo Olivia, por el hombre que eras ese día en la carretera y por el hombre en el que te has convertido desde entonces. Un año después, la vida de Michael Harrison no se parecía en nada a lo que él hubiera imaginado. Trabajó en una oficina como vicepresidente de Bienestar de los Empleados y Extensión Comunitaria, un puesto que Alexander Sterling había creado específicamente para él. El trabajo le permitió identificar y ayudar a los empleados que enfrentaban dificultades para garantizar que Sterling Industries cumpliera con sus valores, no solo en políticas, sino en la práctica. Sophie prosperó en una escuela privada que Olivia le había recomendado. Pero lo más importante es que había recuperado su sonrisa. Las pesadillas sobre la pérdida de su madre se habían desvanecido, reemplazadas por sueños sobre el futuro y la familia extendida que había crecido a su alrededor. Todos los jueves, Olivia venía a cenar. Todos los domingos, los tres visitaban refugios para niños y hospitales, leyendo cuentos y llevando materiales de arte. Sophie había decidido que cuando creciera quería ser doctora de sentimientos como Olivia, para poder ayudar a los niños que estaban tristes. La gente necesita esperanza, explicó Sophie con la claridad que tenía cuando tenía 8 años.
Y a veces la esperanza parece alguien que se preocupa por ti. En una tranquila mañana de martes de octubre, exactamente un año después del accidente, Michael llevó a Sophie a la escuela en el nuevo auto que Alexander había insistido en aceptar. Cuando llegaron a la entrada de la escuela, Sophie se volvió hacia él con la misma sonrisa brillante que tenía antes de que Catherine muriera. Te amo hasta la luna, papi. Y de vuelta otra vez, cariño. Michael la observó mientras saltaba hacia el edificio de la escuela, con su mochila arcoíris rebotando a cada paso, y sintió la presencia de Catherine tan fuerte como si estuviera sentada en el asiento del pasajero a su lado. Las cicatrices en sus manos y espalda se habían desvanecido, pero nunca desaparecieron. Recordatorios permanentes de que a veces los mejores regalos surgen de los momentos más inesperados, que una sola decisión de ayudar a un extraño puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Mientras Michael conducía hacia Sterling Industries, hacia otro día de trabajo que parecía más una vocación que un empleo, pensó en ese momento en la autopista 36, la elección entre seguridad y coraje, los 30 segundos que habían redefinido todo. Había tomado esa decisión pensando solo en salvar una vida. No tenía idea de que también estaba salvando a los suyos. A veces el universo pone a las personas exactamente donde necesitan estar. A veces los héroes no llevan capa. Simplemente aparecen cuando más importa. Y a veces, cuando arriesgas todo por un extraño, descubres que ese extraño nunca fue realmente un extraño. Ella era de la familia, solo que aún no la conocías. Si esta historia te tocó el corazón, por favor compártela con alguien que crea en el poder de la gente común que hace cosas extraordinarias. Porque en un mundo que a veces se siente oscuro, todos necesitamos recordatorios de que los héroes caminan entre nosotros. Solo llevan ropa de trabajo en lugar de capas. Suscríbete a las historias de Everbell para conocer más relatos de coraje, amor y conexiones inesperadas que lo cambian todo. Y recuerda, nunca sabes cuándo 30 segundos de valentía pueden transformar no solo la vida de otra persona, sino la tuya propia. Pero espera, sé lo que estás pensando. Has estado viendo cómo se desarrolla la hermosa amistad entre Michael y Olivia. Al ver cuán perfectamente se complementan, como Sophie se ilumina cada vez que Olivia cruza su puerta. ¿Has notado esas miradas persistentes, la forma en que la voz de Olivia se suaviza cuando habla del coraje de Michael, la forma en que todo el rostro de Michael cambia cuando Sophie se ilumina al ver a Olivia? Te preguntas si tal vez, solo tal vez, esta historia de rescate y amistad podría convertirse en algo aún más hermoso. Bueno, déjame decirte algo. Meses después de aquella gala, en una nevada noche de diciembre, cuando Olivia le leía cuentos a Sophie antes de dormir, ocurrió algo que lo cambió todo otra vez. Un momento tan tierno, tan inesperado, que hizo que Michael se diera cuenta de que su corazón estaba listo para amar de nuevo. Y Sophie tenía sus propios planes. Si quieres ver cómo se desarrolla la historia de amor de Michael y Olivia, cómo el coraje de un héroe lo llevó no solo a salvar una vida, sino a encontrar a su alma gemela, dale me gusta y comenta la segunda parte a continuación. Porque su viaje desde extraños a familia a algo aún más profundo es una historia que restaurará tu fe en las segundas oportunidades y en la magia del amor inesperado. Créeme, no querrás perderte lo que sucede.